El conventillo de Don Nicola vuelve a la vida en esta edición hermosa. Por suerte mantuvieron el formato paisado, con una selección de tiras desde el 37 al 50. Realmente lo súper recomiendo porque he sido el lector de Don Nicola, de Conventillo de Don Nicola, pero de la última etapa donde ya estaban colaboradores de Héctor Torino, su autor, y no era el mismo estilo de dibujo. Realmente acá, como estamos arrancando del 37, van a poder ver un estilo de dibujo muy distinto, ahora lo muestro en detalle, donde realmente me sorprendió. No conocía las primeras tiras de Don Nicola, realmente me llamaron muchísimo la atención. Como este tipo de libros, también me llamó la atención el contenido extra bibliográfico sobre, además de la biografía de Héctor Torino, es poner en contexto, que creo que es lo más valeroso de este tipo de ediciones, que no es solamente seleccionar tiras y republicarlas, más allá de todo el trabajo que conlleva, de escaneo, de edición, de posedición, sino meramente el trabajo importantísimo que hicieron sobre ponernos en contexto de esas tiras en ese momento, el tipo de país, el tipo de sociedad que teníamos. Eso es lo que vale realmente en este tipo de libros. Ahora les voy a mostrar en detalle el libro y les hago un desenlace final de lo que más me gustó. Bueno, acá se los presento. Desde ya vamos a arrancar con un lindo índice. Fíjense lo que les comentaba antes, me gustó mucho el diseño, el uso de las tipografías, no tanto el tamaño, me parece poco legible. Entiendo que a lo mejor tenían restricciones presupuestarias por la cantidad de páginas, pero realmente para la gente mayor especialmente, me parece un poco dificultoso de leer, ¿verdad? Fíjense en que después acá tenemos la biografía de Torino. Muy lindo diseño, la verdad que me encanta. Ayuda muchísimo la calidad de la impresión. Hace un recuento de todo lo que son incluso algunos de los personajes. Y acá tenemos el primer capítulo, La máquina de lluvia. Algo que me llamó mucho la atención, yo conocía la última etapa de Don Nicola, las revistas, pero no conocía las primeras, de la primera época. Y realmente me llama la atención la calidad del dibujo, que era mucho más elaborada, con las aguadas que ustedes pueden ver. Fíjense qué plus que tiene el dibujo con las aguadas, cómo maneja los tonos de los grises. Nos podemos dar cuenta que muy escuela Disney, fíjense en los neumáticos, como dibujaba también en esa época Quinterno, ¿verdad? Con Patrusú, con Gil Contento, con su primer personaje, ¿verdad? Fíjense en muy Disney, muy Popeye también. Pero más allá de eso, de que sabemos que había una tendencia, que tomaron los primeros dibujantes argentinos del cómic americano con los globos, que realmente podemos ver un dibujo exquisito realmente. A nivel general, me encantó este libro, me ayudó a conocer, fíjense acá el nivel de detalle. Sí noté, por ejemplo, una faceta muy desconocida que tenía sobre Nicola. Yo el Nicola que conocí eran más de conventillo, mucho fútbol. Y acá se nota en esa primera época mucho de lo que es Drácula, mucho de lo que es terror. Realmente era una época que lo noté también con otros dibujantes, con Lanteri, por ejemplo. Era una sociedad muy distinta. Y las primeras historias estaban más referidas a otros temas que después nos acostumbraron. Fíjense, esto es lo que yo decía, me llama la atención que cuando termina un episodio, tenemos un recuento de qué trató ese episodio anterior, ¿verdad? De los personajes que aparecen. Esto es lo más valeroso del libro, además de todo el trabajo inmenso que debe haber habido para todo lo que es la selección y la posedición, ¿verdad? Cómo conocí al maestro, este capítulo me encantó. Fíjense en realmente muy buena calidad.
Después, como digo al final del video, a mí me hubiera gustado más espacio para lo que son las reseñas. Por ejemplo, cuando termina un episodio, cuando habla del episodio, nos pone en contexto, ¿verdad? Letra muy pequeña, la tipografía debe estar en un 7, en un 8 aproximadamente. En un cuerpo 7, 8. Muy pequeña. Pero bueno, como les digo, desconozco los motivos por haberlo hecho de esa manera. Fíjense en el nivel de detalle. Acá viajando en un coche de tren. El estilo de dibujo de la primera época de Torino es espectacular. Yo la verdad que lo disfruté muchísimo este libro porque no conocía esta faceta de estilo. Conocí la última faceta de Don Nicola, donde el dibujo estaba súper simplificado. También es entendible que no es simplemente por una cuestión de colaboradores, sino también por una cuestión de estilo que se usaba en la época. No es lo mismo al principio, a mediados de los 30, que a mediados de los 40 o los 50. Fíjense en este nivel de detalle. Miren lo que es Aguada. Espectacular. Se vuelve a recurrir a historias más fantasmagóricas, más tétricas, pero era muy común en esa época del 37, del 38, fines de los 30. ¿Verdad? Mucho terror, mucho humor. Siempre estuvo acompañado del humor de lo que es Nicola. Pero bueno, realmente, disculpen que sea tan reiterativo, pero me sorprendió. La verdad que era muy ignorante de la primera época de Torino. Realmente muy bueno. Les sigo mostrando para que ustedes vean. Como les decía, muy linda la calidad del papel. El nivel de escaneo y de edición, la verdad que hubo mucho laburo. Está muy bien porque entiendo de que fue difícil poder seleccionar todo lo que es el material. Acá vuelvo a mostrar todo lo que es, por ejemplo, la reseña del episodio anterior. Pasa un poquito desapercibido. Las tapas. Y acá ya nos vamos encontrando sobre el final en algunas se nota que vaya a saber cómo estaba la calidad de los originales o de las planchas. Se empieza a ver un poco más desteñido el tema de los grises. Vaya a saber qué técnica también se usó o en qué estado, como les decía, estaban los originales. Pero después ya se empieza a notar, por la época misma, una simplificación de las líneas del dibujo, ¿verdad? Que no pierde para nada de calidad. Pero ya Torino le había dado una personalidad muy importante a Nicola, siempre de la mano de sus compinches. Acá tenemos un resumen del episodio anterior, incluso muestra otro de sus personajes. Y acá empezamos a ver ya más su evolución de trazo. Hay muchísima más simplificación en los fondos. Fíjense, voy a hacer un zoom. Ya el estilo de dibujo está muchísimo más simplificado, más cerca a lo que yo vi en su última etapa. Fíjense la diferencia que hay, ¿verdad? Pero bueno, ustedes pueden ver acá que estamos hablando en un radio del 37 al 50. Es un radio muy amplio, donde es entendible que hayamos visto de esto pasar a esto, ¿verdad? Como ha pasado en los dibujos animados y como ha pasado en la historieta en general, la simplificación de fondos, también por una cuestión de la industrialización de la historieta, donde se necesitaba realizar muchísimos más episodios en menos tiempo. Pero no solamente por la industrialización, sino también por una cuestión de estilo general. Tenemos unos extras al final, suman, no tienen la misma calidad de las primeras, a mi gusto, pero hay unos extras interesantes que son gags más cortitos, más de tira diaria se podría decir, con un formato muy diferente.
Y esta edición se terminó, les voy a hacer un zoom, junio del 2024, mediados del año pasado. No tuve oportunidad de poder hacer el video en su momento, no tenía pensado hacer este canal, pero realmente lo hubiera hecho para ayudarle a todo el granito de arena que uno puede hacer para difundir esto. Fíjense, el diseño gráfico me encanta, me encanta. Ojalá que la segunda edición salga con esta calidad. Así que súper recomendable. Y desde ya les dejo el link al grupo de Facebook, así colaboran, ustedes ayudan en lo que puedan, con contenido, con todo lo que fuere, porque hay gente que muy a pulmón está empujando para que Don Nicola perdure en el tiempo. Les quiero contar lo que más me gustó de este libro. El formato, haber mantenido el formato paisado, creo que fue una muy buena decisión. La impresión es muy buena, papel e ilustración en tapa, realmente de muy buen gramaje con laminado brillante. El diseño gráfico es excelente, la verdad que felicito al área de diseño. Y el interior en un papel obra de muy buen gramaje, muy cómodo para manipular, para leer. Fíjense, por ejemplo, grosor, muy cómodo para leer el libro realmente. Y como les decía, me pareció un gran valor agregado el tema de biografía, pero también de ponernos en contexto sobre cada uno de los capítulos, de los episodios. Se hace un recuento de por qué se hizo esa temática, qué pasaba en ese momento. Eso es lo más valeroso de este tipo de publicaciones, porque la verdad que realmente no le tiene mucho sentido cuando se hace una reedición simplemente de tiras, más allá de todo el trabajo de posedición que tiene, que es muy importante, pero realmente creo que eso es lo que le da más valor, ponernos en contexto común en el papel de investigación que hay detrás. Yo acá atrás tengo, por ejemplo, una edición hermosa de Tintín en caja, realmente, pero no tiene nada de un valor agregado, son simplemente las reediciones. A diferencia de, por ejemplo, de lo que tengo acá de Asterix, donde hay todo un contexto de cada uno de esos capítulos, qué pasaba ese año en el mundo, realmente el trabajo detrás de esas tiras. Eso es lo que realmente le da un valor agregado. Y en el caso de Don Nicola, por ejemplo, es importantísimo este agregado. Lo que no me gustó mucho es que no se le dio realmente protagonismo a esa parte, que creo que es el alma del libro. ¿Por qué? Porque realmente están en una tipografía muy pequeña, poco legible. Suena como un poco como un agregado que le suma, pero no le da la importancia que creo que debería haber tenido. A lo mejor entiendo que puede haber limitaciones presupuestarias por cantidad de páginas, todo lo que fuera. Eso hay que ponerse en el lugar de los editores, pero en ese caso yo le hubiera dado un poquito más de espacio para que el diseñador también se pueda realizar el diseño con más soltura y poder ser más legible y dar más espacio incluso para más contenido enriquecedor de ese episodio. Solamente eso realmente noto en la cuestión, pero en sí en general es una muy linda edición, lo recomiendo para tenerlo. Al momento de este video sé que se está trabajando en una segunda edición. Hay también otra edición meramente digital que en su momento se imprimió. Voy a tratar de ubicarla y dejarla en la caja del video para que lo puedan descargar, para verlo en PDF o hacerlo imprimir por su cuenta. Y realmente lo recomiendo. Ténganlo. Es una forma también, como pasa con la historieta argentina de esa época, estamos hablando de los años 30 en adelante, de situarnos en tiempo y forma de cómo era la sociedad argentina, posola inmigratoria. Realmente es una forma de conocernos cada vez más como argentinos, y que mejor con una historieta tan clásica como Don Nicola. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá, y todo lo que ustedes quieran enriquecer a esta edición, bienvenido sea, los leo y respondo. Gracias.